Nuevamente les doy la bienvenida. Hoy estamos en el día número 25 de nuestro video devocional y hoy continuamos hablando del personaje Jacob. Continuamos con la misma trama del día anterior, del devocional del día anterior, día 24. Dios está tratando con la vida de Jacob. Él ya venía en el pasaje que nos corresponde leer este día, él ya venía en camino de regreso. Y el pasaje principal está en Génesis 32, 28 y lo voy a leer. Dice así: Entonces el hombre le dijo: Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Hoy vamos a hablar sobre el tema del trato de Dios con nosotros, o cómo Dios trata con nosotros personalmente para formar en nosotros la persona que Él quiere que nosotros seamos. Las crisis personales en muchas ocasiones son el medio de Dios, el medio que Dios usa para formar en nosotros o reafirmar en otras ocasiones su propósito. Y las usa porque ese es el medio que cambia, transforma nuestro carácter. Jacob, en esta historia que leímos en este día, él principalmente enfrenta dos crisis personales, familiares realmente, tienen que ver con la familia, que Dios usó para que a través de estas dos cosas Jacob fuera transformado. Así que cuando tú estés pasando por un momento difícil, algún problema que te forzará a tomar decisiones que va a afectar el curso de tu vida, ten por seguro que cuando estás ahí luchando y dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Dios está trabajando en tu corazón y está moldeándolo para que reflejes el carácter de Jesús. Esa es la meta de Dios. Dios no desperdicia las crisis. De hecho, a veces son producto de su obra en nosotros. En primer lugar, regresemos a Jacob. Jacob se estaba enfrentando a su suegro. Y su suegro no era una persona muy buena que digamos. Ya sabemos cómo lo engañó con la hija. Ya sabemos si al dio la historia, cómo le cambió las condiciones del pacto que habían hecho una, dos, tres, muchas veces. Y que no era una persona de paz, era un hombre violento, era capaz de todo. De hecho, la palabra del Señor dice que Jacob, se junta con sus esposas y miren las palabras antes de salir o de huir y cómo habla de su suegro. Dice: Vosotras sabéis muy bien que yo he trabajado para vuestro padre Labán con todas mis fuerzas. No obstante, él me ha engañado y me ha cambiado el salario muchas veces, pero Dios no le ha permitido causarme ningún daño. O sea, Dios había sido con él, pero al mismo tiempo él sabía con qué persona estaba tratando y no era una cosa fácil. Me voy, ¿verdad? Y Jacob iba, bueno, pero ¿por qué? Jacob veía el beneficio económico, me ha producido riquezas, por su causa Dios me ha bendecido. No te vayas, etcétera, etcétera. Tomo mis hijas, ¿verdad? Etcétera. Iba a usar cualquier medio y Jacob lo sabía. Estaba en una crisis familiar realmente, pero Jacob estaba determinado a que ya era el momento de que se cumpliera el pacto que había hecho con Dios de regresar a la tierra prometida. Allá en la tierra prometida estaba la promesa de Dios. Sabemos que Jacob sale, su suegro lo persigue con la intención de hacerle daño, pero Dios interviene y dice la palabra del Señor de esta forma: Pero esa misma noche Dios se le apareció en un sueño a Labán, el arameo, y le dijo: Cuidado con amenazar a Jacob. Génesis 31, del 23 al 24. Sabemos entonces que después de esa advertencia que Dios habla directamente a Labán, él termina entendiendo que no estaba peleando en contra de Dios. Se lo encuentra, hacen un pacto de que van a bendecirse, etcétera, etcétera, y lo deja ir. Pero Dios usó esta crisis para que él entendiera, Jacob entendiera, y que de ahí nunca dudara que si él hace la voluntad de Dios, a pesar de que enfrente problemas, Dios está peleando por nosotros. Y esto es algo que nosotros debemos de entender. Dios le estaba mostrando a Jacob: yo voy a estar contigo y te voy a defender de aquellos que te quieren hacer daño. Terminó esa crisis, pero ahora venía la otra, y a la cual él le tenía mucho temor. Él conocía a su hermano, que era un cazador, que era un guerrero, que tenía mucha gente tras de él, que
Por 20 años había acumulado el deseo de vengarse y él tenía el temor de enfrentarlo. Una crisis entre familia, una crisis entre hermanos. Él había huido precisamente porque tenía el temor a su hermano. Y cuando ya estaba llegando a la tierra prometida, Jacob hace lo que nosotros debemos hacer. Y dice, Señor, voy a enfrentar a mi hermano, y empieza a orar. Y yo quiero que vean las palabras que él hizo en la oración. Él dice, entonces Jacob se puso a orar, Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac. Él está apelando al Dios de sus padres. Que me dijiste, le recuerda sus promesas, que regresaría a mi tierra y a mis familiares y que me harías prosperar. Le recuerda sus promesas. Realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y de la fidelidad con que me has privilegiado. Él reconoce que la bendición de Dios era por el favor de Dios en su vida. Cuando cruza este río Jordán, no tenía más que mi bastón. Le está recordando lo que pasó hace 20 años. Y dice, pero ahora he llegado a formar 2 campamentos. Líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo de que venga a matarme a mí, a las madres y a los niños. Tú mismo afirmaste, y le recuerda a Dios, Señor, esta es tu palabra, esta es tu promesa. Tú mismo afirmaste que me harías prosperar y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar, que no se pueden contar. Esta es una oración tremenda. Aquí encontramos tesoros tremendos y yo le invito a que lo medite usted personalmente, porque yo no puedo contar todo en estos 8 o 10 minutos de estos videos devocionales. Pero en esta oración ya no vemos a un hombre que no conoce a Dios, pero alguien que conoce a Dios, alguien que sabe las promesas de Dios, alguien que ha experimentado. Es como cuando Pablo decía, yo sé en quién he creído. Es cuando Pablo decía, todo lo puedo en Cristo, porque he pasado hambre, he pasado riquezas, todo lo puedo, sé, he experimentado. No es una persona que está empezando en la vida, en el ministerio, en la familia, o como padre, o cualquiera que sea la etapa en la vida que tú me estás escuchando. Este hombre ya había sido cambiado por el trato de Dios en su vida, pero todavía Dios no terminaba. Todavía no entraba a la tierra prometida, todavía no regresaba a la tierra de la promesa. Él está en camino y está enfrentando una crisis. Pero fue ahí, en esta oración, que Dios ve y Dios dice, este hombre le falta una cosa más. Y dice la palabra del Señor que vino un ángel. Y dice la historia, la voy a leer, está en Génesis del 32 al 24. Dice así la palabra del Señor. Quedándose solo, entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no había podido vencer a Jacob, le tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo, suéltame que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas. Aquí tenemos un hombre determinado. ¿Y qué le está pidiendo? Bendíceme. ¿Pero qué le está diciendo? No le está diciendo, tócame porque me quiero caer al suelo, o tócame por, no sé, como alguna experiencia religiosa. Él está diciendo, transfórmame, cámbiame. Yo sé que hace 20 años has empezado a tratar conmigo, pero completa tu obra en mí. Bendíceme. Respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob. Yo sé que yo soy una persona que he logrado mucho a base del engaño. Es lo que le está diciendo. Yo sé que soy Jacob, el segundo, el pequeño, el que huye, el que se escondió. Pero note la respuesta del hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Dios no solo le estaba cambiando el nombre, pero Dios le estaba cambiando el corazón. Ya no más sería el segundo, el último, el engañoso, pero ahora sería el príncipe. Sería el patriarca de la nación de Israel. Sería aquel instrumento que Dios usaría. Dios lo estaba cambiando su corazón, no nomás el nombre. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y ese es el propósito de este video devocional. Que en medio de tus luchas, en medio de tus tiempos en que Dios está tratando contigo, a veces vas a luchar con circunstancias, problemas, personas. A veces con Dios. Dios es el que está provocando eso a nosotros. Pero si vences, si permaneces, si no te das por vencido. Ahora, a veces él tuvo que hacer cosas para vencer, tuvo que tomar decisiones, tuvo que salir de un lugar, ir a otro,
pero muchas de las veces lo hizo porque estuvo orando, buscando de Dios, y fue ahí delante de Dios mayormente que su vida fue transformada. Aquí es donde fue la crisis principal y el cambio principal. Ahí él conoció de una manera más íntima y personal. Dejó de ser Jacob, el suplantador, el temeroso, el último, y ahora Dios lo estaba convirtiendo en Israel, el príncipe, el primero. ¿Cómo está el trato de Dios en tu vida? Déjame hacerte algunas preguntas para terminar. ¿Qué cosas están ocurriendo en este momento en tu vida? ¿Qué crisis? Dios está tratando contigo. Segundo lugar, ¿qué es lo que Dios quiere formar en ti? Confianza, perseverancia, fe, paciencia. Tú tienes que entender qué es esa parte que Dios está trabajando en tu persona. La otra cosa es, ¿cómo te lleva este trato de Dios? ¿Cómo te está acercando más al cumplimiento de la promesa de Dios? ¿Es algo que Dios está mandando para cambiar algo que necesitas cambiar, para acercarte más a su propósito? ¿Qué cosas en tu carácter necesitan que Dios todavía trabaje para que dejes de ser Jacob y te conviertas en Israel? ¿Cómo puedes entender mejor la voluntad de Dios? Mi deseo es que a través de este video devocional tú puedas no solamente afirmar el propósito de Dios en tu vida, pero que puedas verdaderamente completar y vencer, así como lo hizo Jacob. Ese es mi deseo, así que bendiciones. Adelante.